Bueno, buenos días. En la clase de hoy vamos a hablar un poco de procesamiento de aceite crudo. Específicamente, vamos a empezar hablando de las especificaciones de entrega de aceite crudo. Eh, Este corresponde al tema número 3 de la materia de sistemas de recolección, tratamiento y transporte de hidrocarburos. Bueno, vamos a iniciar. En lo que se refiere a las especificaciones de entrega de aceite, vamos a hablar o vamos a referirnos a las condiciones en las cuales el crudo debe encontrarse para poder ser entregado, ser comercializado, ya sea de manera interna hacia los sistemas de refinación. ¿Me oyen? ¿Me oyen bien? Sí, sí, lo oímos, diga. Ok, perfecto. Decía que ya sea el sistema interno de refinación o sea hacia los mercados de exportación. Entonces, esas características del crudo pues, deben ser medidas y deben ser consideradas cuidadosamente bajo pues, métodos estandarizados para garantizar que el aceite que estamos produciendo cumpla con los requerimientos de calidad especificados por los clientes, sean estos internos o externos, como ya mencioné. Estas características que presentan los aceites crudos, además de ser medidas, son comparadas con esas mismas características de unos crudos que se conocen como crudos de referencia. Son crudos que se producen en diferentes partes del mundo y que son utilizados como referencia de calidad para la comercialización del resto de aceites crudos a nivel mundial. Específicamente en cada, digamos, en cada región se utiliza un tipo de aceite o de crudo de referencia para hacer las comparaciones necesarias y determinar la calidad y los precios de venta de los diferentes crudos comercializados. Entre estas características que son comparadas, pues vemos allí la gravedad API, el contenido de azufre, contenido de sal, asfaltenos, parafinas y, no menos importante, el contenido de agua y sedimentos. Los diferentes crudos, dependiendo de ciertos criterios, van a tener una clasificación particular, y lo hemos comentado a veces en otras clases. Aquí, por ejemplo, en el caso de su composición, o del contenido de ciertos componentes, se pueden clasificar en estas tres categorías los que son con base parafínica, los que son con base náftica o naftémica y pues, aquellos que tienen una base mixta. Parafínicos tal vez son los más buscados a nivel mundial. Son crudos más livianos, de color claro, bajo peso específico, y que
producen abundante parafina y poco asfalto, pocos asfaltenos. Estos son los crudos que principalmente se utilizan para la producción de combustibles. Los de base náftica o nafténica son petróleos más viscosos, más pesados, de coloración oscura, y estos se utilizan más que todo para la producción de lubricantes. Son un poco más complicados de refinar y pues obviamente tienen menor valor en el mercado que los de base parafínica. Y la tercera categoría, los que son de una base mixta, son también llamados aromáticos. Y estos poseen anillos insaturados, que pueden ser más o menos complejos. Y pues dependiendo de su composición, pueden tener 2 o más anillos fusionados. Y este tipo de anillos se encuentran en las fracciones más pesadas, son crudos de medianos y pesados, ¿no? En cuanto a su contenido de azufre, el azufre, como sabemos, es un contaminante del crudo, tanto del crudo como del gas, pero que inevitablemente se produce junto con el aceite. Entonces, en cuanto a su contenido de azufre, pueden ser dulces o amargos, ¿no? Si tienen menos de 0.5% volumen de azufre, se consideran crudos dulces, y si tienen más de 0.5, se consideran amargos. Y en cuanto a su gravedad API, que es tal vez la clasificación más común que conseguimos, pues los crudos pueden ser, van desde extra pesados, pesados, medianos, ligeros y superligeros. Allí en la tablita, tal vez hay un área gris allí porque pues, quien elaboró la tabla pues, no se percató de las fronteras, ¿no? Entonces dice que extra pesado hasta 10 grados API, pero el pesado también lo arranca desde los 10 grados API, entonces vamos a suponer que, digamos que sería 10.1 hasta 22.3, se considera pesado, de 22.4, en este caso a 31.1, se consideraría mediano, y de 31.2 a 39 ligero. Más allá de 39, lo vamos a considerar súper ligero. Entonces, esa sería la clasificación según el Instituto Americano del Petróleo, API, en cuanto a su gravedad o a su densidad. Hablando un poco de los crudos de referencia, voy a quitar ya el video para consumir menos ancho de banda. Como les comenté, estos crudos de referencia son determinados así según el mercado en el que se comercializan. Entonces, los más comunes que se ven aquí en la tabla son el WTI, el WTI, es el West Texas Intermediate de los Estados Unidos. Principalmente se comercializa en la Bolsa de Nueva York y es pues, marcador para el mercado americano. Otro americano también, el LS, que es el Louisiana Light Sweet.
también se utiliza como referencia para el mercado norteamericano. Pero digamos que en menor medida que el West Texas Intermediate. El Texas Intermediate también se conoce como Texas Light Sweet. El crudo Brent o el Brent Blend, que es la mezcla Brent, es el crudo marcador para el mercado europeo. Y casi el 60%, un poco más, del mercado global también lo toma como referencia. En el caso de Asia-Pacífico tenemos el Dubai, que es un crudo mediano. En el caso del Lejano Oriente, digamos que los mercados asiáticos, el tapiz, que es un crudo producido en Malasia, crudo ligero. Y también está el famoso Arab Light, el ligero árabe, que por muchos años fue referencia mundial, como lo es o lo sería ahora el Brent y el West Texas. Prácticamente por más de 30 años fue referencia mundial para la comparación y establecimiento del precio de los crudos a nivel mundial. Vamos a ver un poco cada uno de ellos. El Texas, como también se conoce como Light Sweet, Texas Light Sweet, y es el que se utiliza para fijar el precio en el mercado de Nueva York para crudos ligeros y dulces. Son ideales, o este tipo de crudo es ideal para producción de gasolinas, de combustibles. El Brent, el referente europeo, casi el 65% del mercado mundial, es una mezcla, como lo dice allí su nombre, una mezcla de 15 crudos que provienen básicamente del Mar del Norte, campos del Mar del Norte. Es un petróleo ligero, menos ligero que el West Texas, pero también es ligero y también es dulce. Pero es de menor calidad comparado con el americano, puesto que es más ácido. A pesar de que es dulce, que se considera dulce, pues también en comparación con el americano es un poco más ácido. El Dubai es una referencia de crudos pesados, medianos y pesados sulfurosos en el Asia, un crudo de baja calidad, tiene alto contenido de azufre, o sea que es amargo o ácido. El tapiz, como les comenté, de Malasia, es referencia al crudo ligero del lejano oriente del sudeste asiático. Tiene bajo contenido de azufre y, igual que el Minas, posee características muy similares. Es muy ligero y pues de muy buena calidad, el que se comercializa en el sudeste asiático. Y el árabe ligero, o el Arab Light, a pesar de que no era o no es un crudo muy liviano, un crudo tal vez ligero, pero en la escala más baja de los ligeros, la razón por la cual por muchos años fue el marcador del mercado era por la cantidad de petróleo que se producía y se sigue produciendo.
Entonces, pues, habiendo una cantidad de barriles por día tan grande, en la actualidad son más de 10 millones de barriles que produce Saudi Aramco de este tipo de crudo, pues marcaba tendencia a nivel mundial, sobre todo al principio, hasta las primeras crisis del petróleo en el principio de los 80. Voy a tratar de subir esta grabación para que puedan ver el video, puedan estudiar. Así que si no alcanzan a copiar todo, pues van a tener acceso al video en línea para que puedan repasar antes del examen. Vamos a hablar un poco ahora de la cesta mexicana. En México se producen actualmente, se comercializan, digamos, se producen algunos otros tipos de crudos, pero los crudos que se comercializan en la cesta mexicana son 4, específicamente el crudo Maya, el Istmo, el Olmeca y el Altamira. El Maya es un crudo pesado, al igual que el Altamira, y el Istmo y el Olmeca son más ligeros, ¿no? Son crudos ligeros. El más ligero de todos es el Olmeca, entre 38 y 39 grados API, y el más pesado es el Altamira, que va entre 15 y 16.5. Es, digamos, un crudo de menor calidad. Vemos ahí sus contenidos de azufre. Vemos que obviamente los más pesados, que son el Altamira y el Maya, son los que tienen mayor contenido de azufre. Esto obedece pues al proceso de degradación del crudo en el yacimiento. Serían entonces crudos ácidos o amargos, igual que el Istmo. Y pues el que digamos que es menos amargo, sin llegar a ser completamente dulce, sería el Olmeca, ¿no? Estaría entre 0.7 y 0.9 o 1% en peso de azufre. En cuanto a contenidos de agua y sedimentos, pues el que tiene un poquito más es el Altamira con 1%, el resto 0.5%. Lo que dijo en diapositivas anteriores. El crudo Maya, por ejemplo, se comercializa tal cual, así pues, se produce. El principal punto de salida de este crudo actualmente, digamos por el volumen que se comercializa, sale directamente desde una embarcación, un FPSO, una unidad flotante de almacenamiento y bombeo, carga, que pertenece al activo de producción Kumalopsap de Pemex, cuyas oficinas están basadas en Ciudad del Carmen, Campeche. Por ahí se exporta indirectamente alrededor de... Bueno, el barco tiene capacidad para 250.000 barriles por día de exportación, si mal no recuerdo.
En cuanto a la reglamentación o, digamos, la legislación en cuanto a la calidad de los crudos producidos en México, digamos, en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH, en sus lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos, establece estos valores como los principales parámetros a medir en los crudos que se producen a nivel nacional. Y establece unos ciertos valores máximos tolerables para cada uno de ellos. Sin embargo, estos valores muchas veces difieren un poco de los que finalmente solicita el cliente, sobre todo a nivel de exportación. Por ejemplo, la CNH establece que el contenido de agua y sedimento debe ser menor del 2%. Sin embargo, lo común para exportación es que tenga un 0.5% de agua o en todo caso menos de un 1%. Sin embargo, bueno, esto depende específicamente de los contratos de compra-venta particulares que se hacen entre Pemex en este caso y quien quiera comprar el crudo. En cuanto al ácido sulfídrico, el H2S, la CNH estipula un ppm, una parte por millón, en volumen de ácido sulfídrico. Normalmente, pues, este se respeta, digamos, en comercialización. En el caso del contenido de sal, dice que 200 miligramos por litro. Normalmente estaríamos hablando a nivel de comercialización de unos 100 miligramos por litro, tal vez máximo. O lo que representa aproximadamente unos 10 PTB, que es la unidad que normalmente manejamos en la industria petrolera, por sus siglas en inglés, que son libras por cada 1000 barriles. Entonces son 10 libras de sal o de sales por cada 1000 barriles de fluido, en este caso de petróleo. Y bueno, la presión de vapor en el tanque también es una especificación que debe ser cumplida para evitar pues esas pérdidas que habíamos comentado en clases pasadas, pérdidas en volumen por, digamos que por efecto del volátil que pueda ser el crudo. En el caso de los crudos mexicanos, al ser la mayoría medianos, digamos ligeros, pero en la parte baja de la escala de ligeros y pesados, pues tienen poco contenido de componentes volátiles. Aquí en esta tabla vemos un resumen de esas características específicas para cada uno de los crudos que se producen para comercializar en México. Entonces vemos allí, por ejemplo, les hablaba de la presión de vapor. Está alrededor de, no supera las 10 libras. Eso quiere decir que a presión atmosférica ya no hay liberación de componentes ligeros del crudo, dado que pues una atmósfera corresponde a 14.7 PSI absoluto, estamos hablando. Como vimos ya también, el contenido de agua y sedimento ya lo habíamos comentado. En el caso de, aquí vemos un poco la viscosidad
también es otro de las características que se toma en cuenta. Vemos que el más liviano o ligero es el Olmeca, pues el que tiene menos viscosidad, 100 grados Fahrenheit, mientras que el Altamira pues es el más viscoso, por ser el más pesado. Entonces, bueno, básicamente esto resume las características de especificación de los crudos producidos a nivel nacional. En este punto simplemente, bueno, para que tengan conocimiento de cuál es el procedimiento que debe seguirse para la comercialización de los aceites crudos. Existen unos crudos marcadores o crudos de referencia. En base a su calidad se determina el valor de los demás crudos comercializados en los diferentes mercados y cuáles deben ser, digamos, esas características mínimas y esos valores mínimos de calidad que debe cumplir el crudo para poder ser comercializado. ¿Okay? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? No. Perfecto, excelente. Me gustan los muchachos inteligentes. Ok, entonces vamos a ver ahora un poco ya más en materia de lo que es procesamiento del crudo producido. Vamos a ver lo que es deshidratación y desalado. El proceso de deshidratación y desalado del crudo es un proceso necesario, ¿verdad? Como vimos en el punto anterior, para satisfacer esas necesidades de calidad de nuestro crudo producido. Entonces, normalmente nuestros crudos directamente desde los pozos vienen con contenido de agua y sedimento mayores a lo que la especificación me requiere. Entonces, yo necesito ajustar esos valores, tanto del contenido de agua y sedimento, como de la salinidad del crudo, antes de que sea transportado o comercializado directamente. Entonces, después de que como veíamos en el tema 2, en la parte de separación, después de que mi crudo pasa por los sistemas de separación, esa mezcla de aceite y agua, en muchos casos debe ser enviada pues a los sistemas de deshidratación para que pueda ser transportada o comercializada directamente, como en el caso que les comentaba de Kumalopsat, el aceite que se entrega directamente a través del FPCO. Es un crudo que tiene que ir directamente ya sin agua y sin sales, o digamos, no sin ellas, pero en las cantidades mínimas requeridas por las condiciones de venta. Entonces, este tipo de proceso de deshidratación y desalado se lleva a cabo en unos recipientes similares a ese que se ve en la imagen, ¿verdad?
son unos recipientes que trabajan a presión, cilíndricos, en la mayoría de los casos, prácticamente en todos los casos. Y existen diferentes configuraciones y diferentes tipos de tratadores o de tratamiento que se puede dar para la deshidratación y desalado, y vamos a hablar un poco de ello más adelante. Durante la deshidratación, el aceite simplemente se separa de esa agua asociada al crudo. Acuérdense que a nivel de separación, probablemente yo tenga en mi proceso, en mi batería de separación, yo tenga separación trifásica. Entonces esa separación trifásica me elimina gran parte del agua que pueda traer mi crudo. Sin embargo, hay un porcentaje de agua que permanece emulsionada en el aceite y debe ser removida en este tipo de recipientes de deshidratación y desalado. Entonces, esa cantidad de agua asociada al crudo, ya sea que venga libre, porque mi sistema de separación es separación bifásica, o que aún siendo trifásica no elimine totalmente toda la cantidad de agua libre que traiga, o simplemente el agua que viene emulsionada con el aceite. Son hechas pasar por este tipo de equipos de deshidratación para lograr reducir ese contenido de porcentaje de agua a unos niveles de especificación. En el caso del contenido de agua, estamos hablando de que para transportarlo por ductos, lo ideal es que tenga un 1%, y para ya directamente comercializarlo, un 0.5%. Eso no quiere decir que yo no pueda, digamos, producir un aceite con mayor porcentaje de agua y directamente enviarlo a través de tuberías a un patio de tanque o a una terminal de tratamiento. Porque de hecho así comúnmente pasa en los sistemas de producción. Sin embargo, lo que estamos hablando es de que cuando yo bombeo un crudo, por ejemplo, con un 40% de agua, por decir un número, además de que estoy incrementando la posibilidad de corrosión de las líneas por estar transportando agua, estoy gastando energía, potencia de bombeo para bombear agua. Entonces, digamos que estoy desperdiciando, si de 100 barriles que estoy bombeando me consumen a mí, por decir algo, 100 kilovatios de potencia, pues estoy gastando 40 kilovatios en bombear un fluido que no voy a estar recibiendo nada de dinero por él, que es el agua. Entonces, lo ideal sería no tener que transportar el agua a través de tuberías. Pues bien, por su parte, pues la desalación o desalado del crudo consiste pues en reducir sencillamente la salinidad del crudo a una concentración aceptada, en este caso 100 libras por cada 1000 barriles para transporte y 10 libras por cada 1000 barriles para comercialización. Para este tipo de proceso existen diferentes
como les comenté, diferentes tipos de equipos. Vamos a conseguir separadores, eliminadores de agua libre, con los famosos FUCO, por sus siglas en inglés, que es Free Water Knockout, o FWKO. Se utilizan hornos y calentadores en el caso de que sean crudos más viscosos, con emulsiones más fuertes, que sean necesarios ser calentados para romper o facilitar romper la emulsión. Estamos utilizando también, o podemos utilizar, tanques de lavado o tipo gun barrel, lo vamos a ver un poco más adelante, o incluso tanques de almacenamiento donde hacemos simplemente separación por gravedad o por decantación. Entonces, vamos a ver varios esquemas de deshidratación, desde, digamos, los más sencillos hasta los más complejos. Entonces, digamos que la complejidad del sistema de deshidratación y desalado dependerá pues también de las condiciones del crudo, que tan difícil sea su tratamiento. Obviamente, por ejemplo, en el caso de los crudos pesados ameritan mayor cantidad de equipos o diferentes tipos de equipos adicionales que los crudos livianos, ligeros, no necesitan. En este caso, en este primer esquema de tratamiento, tenemos nuestra batería de separación, normalmente como las conocemos. En este caso muestran allí un desarenador. En algunos casos se tienen en algunos campos este tipo de equipo, pero no es común tenerlo. Esa corriente que viene de mi batería de separación, primero la hago pasar por un Free Water Knockout, despojador de agua libre. En algunos casos, si la cantidad de agua no es tan grande, pues me puedo ahorrar este equipo. Y en este trayecto entre la batería de separación y, digamos, mi primer equipo de tratamiento, yo inyecto un producto químico para facilitar romper la emulsión agua-aceite. Entonces, hay un punto de inyección de química desemulsificante o desmultificante. Lo ideal es colocarlo lo más alejado posible de nuestros equipos de separación o deshidratación, pues, para que en el trayecto en la tubería, con esa turbulencia del flujo, se mezcle bien y tenga mayor tiempo de acción del químico sobre la emulsión. Luego, pues, en este caso, en este esquema, tienen un separador gravitacional, un separador pues, trifásico común y corriente. Y de allí, pues, el agua es liberada y va a un sistema de tratamiento, de clarificación, y el crudo a el tanque de almacenamiento. Digamos que este sería el esquema básico, sencillo, más sencillo, de deshidratación. Esto es para un crudo que simplemente sale de mi batería con algún porcentaje de agua libre todavía y con digamos, una emulsión débil que yo pueda romper simplemente con efecto de inyección de química. En este siguiente caso, ya tenemos un caso un poco más complejo. Aquí estamos viendo un horno, ¿verdad?
iniciar la mezcla de la emulsión y facilitar esa separación, romper esa emulsión. Aquí tenemos dos puntos de inyección de química. En el caso de la entrada, antes de entrar al horno, a la caldera o al calentador que tenemos allí, debemos inyectar una química antiincrustante. Eso para prevenir que el agua que va con el crudo, como es un agua salada, ¿verdad?, vaya dejando depósitos de sal en el horno, ya que a alta temperatura, pues, cierta cantidad de agua puede evaporarse y esa sal depositarse en el horno o en el calentador. Entonces, debemos inyectar cierta química, productos químicos, para evitar que se formen esas incrustaciones en el horno. Una vez que nuestra mezcla es calentada, ¿verdad?, se baja su viscosidad, digamos que las uniones químicas se debilitan, entonces allí se le inyecta la química desemulsificante y en este caso pasan primero a un tanque de lavado. Este tanque de lavado utiliza agua fresca, un colchón de agua, y también, pues, por gravedad le da el tiempo de retención suficiente para que el producto desemulsificante termine de romper la emulsión y se pueda separar el crudo del agua. En este caso, como el crudo es calentado, ¿verdad?, cierta cantidad de componentes más ligeros tienden a ser separados. Digamos, cierta cantidad de gas que quede disuelto en el crudo también es liberado. Entonces, en el tanque de lavado podemos recuperar una cierta cantidad de gas. Entonces, bueno, allí en este tanque de lavado, por un lado sale el agua para el sistema de clarificación, nuevamente el crudo al tanque de almacenamiento y el gas, pues, al sistema de gas, sea para compresión o para quema, dependiendo de la cantidad y de las regulaciones pertinentes. ¿Ok? En este tercer esquema de tratamiento, vemos un equipo que se denomina tratador térmico. Digamos que es una combinación o hace la función de el horno y el tanque de lavado. Entonces, digamos que es un esquema un poco más compacto que el anterior. El anterior necesita mucho más espacio por la cantidad de componentes que tiene y las dimensiones de los equipos. Este tratador térmico lo vamos a ver un poco más adelante. La ventaja que tiene, hay diferentes tipos también de tratadores, pero tiene una sección donde se calienta la mezcla de crudo y agua, la emulsión de crudo y agua, y una sección donde es separada. En esa sección donde es separada puede ser, bien sea por efecto de la gravedad, o sea, separación como si fuese un tanque o un separador común, o puede ser también tipo electrostático, como lo vamos a ver más adelante. En este caso, igual necesitamos tener dos puntos de inyección, tanto el agente antiincrustante como la inyección de química desemulsificante antes de la entrada al equipo de tratamiento o al tratador térmico. Una vez que el crudo pasa, la emulsión de crudo pasa por el tratador,
igual se recuperan cierto volumen de gas por el mismo efecto que en el esquema anterior, por el calentamiento, el crudo hacia el tanque de almacenamiento y el agua igualmente al sistema de clarificación y tratamiento. En este otro esquema, en el número 4, tenemos una combinación de horno, como en el esquema 2, pero esta vez con un deshidratador electroestático. Vamos a ver un poco más adelante cuál es el funcionamiento del recipiente de separación o deshidratación electroestático. Pero simplemente, bueno, aquí el funcionamiento es básicamente el mismo. Calientas el crudo para facilitar romper la emulsión, inyectas el producto desemulsificante y vas a pasar al equipo donde vas a lograr romper esa emulsión definitivamente y hacer la separación final de las 3 fases para poder obtener el crudo en especificación. En este tipo de equipos, que utilizan también electricidad, también vamos a recuperar cierto volumen de gas por el efecto también de calentamiento en el horno. En este esquema número 5, aquí estamos inyectando, o digamos, este tipo de esquema agrega un efecto de lavado en este recipiente de separación gravitacional. Y ese lavado lo hacen con una inyección de agua fresca antes de entrar al recipiente. Esto es para facilitar sobre todo el desalado del crudo. Simplemente hacen que diluye pues, esa agua fresca que tiene baja salinidad, se hace que el agua de producción, que es más salada, se diluya y eso permite alcanzar los niveles de salinidad requeridos en el crudo. En este esquema de tratamiento número 6, es el esquema anterior, solo que aquí le agregan calentamiento y el tanque de lavado. Es el mismo efecto que ya habíamos visto anteriormente, solamente que en el tanque de lavado pues están agregando agua fresca para diluir más el agua de producción, y esto en caso de que el agua de producción sea muy salada, ¿no? Y en este esquema es el mismo esquema del tratamiento con un tratador térmico, solo que aquí le están agregando la parte del agua fresca para diluir la salinidad del agua de producción. Finalmente, en este otro esquema, es, digamos, el mismo esquema de deshidratador electroestático, agregando este componente del agua fresca para reducir salinidad. Entonces, básicamente, como ven en estos 8 diferentes esquemas de tratamiento, cada uno de ellos va a depender o obedece en la cantidad de equipos y el tipo de equipo que utilicemos a las características que tenga mi crudo o mi emulsión, si el crudo es más pesado, más viscoso, si la emulsión es más o menos fuerte o débil. Entonces eso dependerá, de eso dependerá la selección del tipo y la cantidad de equipo requerido para el proceso de deshidratación y desalado. Entonces, en esta tabla podemos ver un resumen
de estos esquemas de tratamiento que hemos mostrado allí. Entonces, hay diferentes razones por las cuales se presentan este tipo de esquemas. Vemos que, por ejemplo, para emulsiones débiles y moderadas y salinidad baja o moderada, pues los esquemas 1 y 5, que corresponden a simplemente eliminar el agua libre, inyección de química desemulsificante, la separación gravitacional, un separador normal trifásico y digamos una válvula de mezcla en el caso de que utilicemos agua fresca. Entonces es suficiente para realizar el trabajo de deshidratación y desalado. Este tipo de esquema, bueno, vemos que requiere poco espacio, pero debe ser utilizado para crudos medianos a livianos, a ligeros, mayores a 20 grados API. Vemos también, en este caso, el tiempo de residencia en horas. Vemos que este tipo de esquema, al ser ideado para crudos con unas emulsiones débiles o moderadas, necesitan poco tiempo de residencia en los recipientes. Estamos hablando de que menos de 1 hora de residencia para lograr tener el crudo en especificación. Mientras que en crudos, por ejemplo, con calentamiento, en esquemas que llevan calentamiento y tratadores térmicos o tanques de lavado, perdón, necesitamos entre 8 y hasta 24 horas de tiempo de residencia para lograr romper efectivamente la emulsión y que nuestro crudo esté en especificaciones finales, ¿no? Vemos también una columna de temperatura, dependiendo del tipo de esquema que escojamos, si vamos a necesitar temperatura adicional para lograr la deshidratación y el desalado completamente. Y algunos requerimientos de energía adicional, por ejemplo, en el caso de los que tienen separador o colecedor electrostático, por ejemplo, en el caso de los tratamientos 4 y 8, tenemos un gran consumo de energía debido a estos equipos electrostáticos que pues requieren mayor potencia o potencia eléctrica, generación eléctrica en este caso, y sus costos de mantenimiento son más altos, pues, equipos delicados y hay que estarles haciendo mantenimiento frecuente, además de tener sistemas de control más sofisticados que por ejemplo, los esquemas que solamente tenemos separadores de agua libre o separadores gravitacionales, donde el sistema de control es bastante sencillo. Entonces, esta tabla nos sirve, por un lado, pues para determinar qué tipo de esquema es más favorable dependiendo de las condiciones y de las características de mi proceso, de mi crudo. Y por el otro, pues digamos, aquellos requerimientos adicionales que pudiera yo estar teniendo, dependiendo de cuál esquema de tratamiento seleccione.
Entonces, vamos a ver un poquito a detalle los equipos. Aquí los tratadores, como vimos, hay algunos que son térmicos, otros que son electrostáticos y algunos que son combinados. Y básicamente, pues, su función es romper la emulsión agua-aceite. En el caso de los tratadores térmicos, como vemos en las imágenes, hay unos que pueden tener en la parte, después de la parte de calentamiento, la parte térmica propiamente dicha. En la segunda sección pueden tener simplemente cualecer, una sección de cualescencia por gravedad, o puede tener una sección de coalescencia por efecto electroestático. Entonces, básicamente aquí el proceso es que agrego calor a la mezcla, lo cual pues reduce su viscosidad, la viscosidad del aceite, debilita el agente emulsificante, debilita la emulsión, disminuye la densidad del crudo, lo hace menos denso, menos viscoso por tanto, y disminuye la tensión superficial del agua. Esto facilita pues la separación de la fase agua de la fase aceite. Entonces, este tipo de tratadores térmicos se pueden utilizar, se pueden tener calentadores de tipo directo o indirecto, tratadores térmicos como estos que están en las dos imágenes, en los esquemas, tratadores eléctricos, electroestáticos o tratadores combinados. Y pues pueden ser verticales y horizontales. En la mayoría de los casos, lo más común es tenerlos horizontales, pero también los hay verticales. Vamos a ver un video rapidito, no tiene explicación más que una musiquita de fondo, así que no se van a perder de nada. En este caso estamos viendo un calentador indirecto. En este caso simplemente los tubos amarillos que ven son los que reciben el fuego directamente, y el aceite pasa por los tubos pequeñitos que ven en la parte de arriba. Este recipiente se llena con un fluido, digamos que el calor no pasa directamente de los tubos calientes amarillos a los tubos verdes, sino que se llena con un fluido que puede ser aceite mineral o agua. En el caso de que, pues, por ejemplo, tengas algún tipo de proceso con vapor, pudieras usar agua. Allí simplemente por convección se transfiere el calor desde el líquido circundante a los tubos de aceite. Esto es en el caso de calentadores de tipo indirecto. En el caso de los calentadores directos, entonces aquí sí el crudo pasa directamente por la carcasa del equipo. Igualmente, el equipo tiene sus quemadores y sus tubos de fuego, que son los amarillos. Allí por dentro está el calor, el gas de combustión que genera calor, y alrededor de esos tubos está pasando el aceite. Entonces esto es lo que se llama un calentador directo.
Y en este caso vamos a ver uno combinado, un calentador o un tratador térmico combinado. Tiene una sección de calentamiento y una sección de tratamiento electroestático. Vemos aquí en la parte delantera los quemadores. Y en la parte final la sección del ecualizador electroestático, para que muestren el esquema interno. Vamos a ver un poco más el detalle. El crudo entra de manera vertical por esa tubería que se ve allí, la tubería pequeña, entra al cilindro, esta tubería que se ve acá. Por ahí entra el aceite, la mezcla de aceite. Entonces entra una sección de calentamiento directo, de fuego directo, y pasa posteriormente a la sección de ecualescencia por efecto electroestático. Vemos allí las rejillas electroestáticas y vamos a ver un poquito más adelante cuál es el principio fundamental de esta sección de ecualescencia electroestática. Bien. ¿Pudieron ver los videos sin problema? Sí. Perfecto. Entonces, aquí vamos a ver un poquito la parte del electroestático. En el equipo anterior, en el que vimos en el video anterior, es como si esta sección, todo este equipo fuera la segunda sección del equipo que vimos en el video anterior. Allí la emulsión pasa por esas rejillas que tienen, obviamente están conectadas a los transformadores eléctricos, ese transformador que se ve arriba, lo que induce un campo eléctrico de alto potencial dentro del recipiente. Ese campo eléctrico hace que las moléculas del agua, digamos las gotas de agua, se conviertan en un dipolo, como un imán. Entonces, hacen que por atracción electromagnética las gotas se unan. Entonces, al irse uniendo las gotitas, se van haciendo más grandes y por diferencia de densidad caen y coalescen, pues, y se separan del crudo. Entonces, ese es el efecto de estas rejillas electroestáticas. Son muy buenos para romper emulsiones fuertes, por eso son utilizados ampliamente para este fin, y su potencial voltaje puede variar entre los 11.000 y 33.000 voltios, por lo que, como comentábamos anteriormente, representan pues, un consumo de potencia considerable a la hora pues, de utilizarlos en nuestro proceso. Aquí en esta imagen vemos ese efecto que se logra con el equipo electroestático. En la primera figura, que es la emulsión inicial, vemos esas gotitas perfectamente redondas, separadas
unas de otras, ¿verdad? Entonces, una vez que se enciende el campo eléctrico hasta la última imagen, no ha pasado un segundo. Fíjense que han pasado apenas 0.083 segundos. O sea, no ha pasado ni una décima de segundo y ya las gotas están prácticamente unidas entre sí. Entonces, ese es el efecto y es muy efectivo, muy eficiente el proceso de coalescencia mediante campos eléctricos o en recipientes de tipo electroestático. Si quieren vamos a, déjame ver cuánto nos falta. Vamos a dejar el desalado. Vamos a tomar unos 10 minutos de descanso y retomamos con la parte de desalado y los siguientes puntos que tenemos para ver hoy. Entonces, nos vemos en unos 10 minutitos. Ok. Está bien.